Issuing the warrant, the judges have found reasonable grounds to believe. Al emitir la orden, los jueces han encontrado motivos razonables para creer que el señor Duterte ha cometido el delito de asesinato, como el fundador, como el líder del llamado Escuadrón de la Muerte de Davao, como alcalde de la ciudad de Davao y luego más tarde como presidente de Filipinas entre 2011 y 2019. And then later as the president of the Philippines between 2011 and 2019. El arresto de Rodrigo Duterte es una gran señal para la justicia penal internacional. Significa que la justicia penal internacional es un valor universal para todos los seres humanos. 2 days ago, the whole world has witnessed Hace 2 días el mundo entero fue testigo de la forma degradante en que un expresidente de un país soberano fue metido en un avión privado y transportado sumariamente a La Haya. transported to The Hague. To us lawyers, this would be called an Para nosotros, los abogados, esto se llamaría entrega extrajudicial. It was a pure and simple kidnapping. Para los menos inclinados a la legalidad, fue un secuestro puro y simple. A mi cliente se le negó todo acceso a recursos legales en el país de su ciudadanía y todo esto, todo en el carácter de un ajuste de cuentas político. Score settling. Bienvenidos hoy a Perspectiva Mundial con Margarita Rojas y yo, Mariana Mejía. Estaremos hablando sobre un reciente hecho. Esta misma semana fue acusado y enviado a la Corte Penal Internacional en La Haya Rodrigo Duterte, el expresidente de Filipinas, por los crímenes de lesa humanidad que causó. Tenemos un invitado de lujo, Luis Moreno Campo, el primer fiscal de la Corte Penal Internacional por allá en el 2003, Margarita. María, además sí, y él nos va a ayudar a entender no solo lo que implica la captura de un personaje que puede sonarnos muy ajeno, quizás Rodrigo Duterte, no hayamos oído hablar de él probablemente, pero lo que implica para todos los líderes, jefes de Estado que eventualmente pueden llegar a quedar bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional por su responsabilidad en las acciones de su gobierno, por su responsabilidad individual. Claro. Así que él nos va a ayudar a entender no solo qué viene para Duterte en este proceso, sino cuál es el mensaje y las implicaciones de esta detención y de la llegada de Duterte a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Señor Moreno, bienvenido, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Un placer, ¿no? Esta semana tenemos noticias en Ucrania, en Gaza y en Filipinas, y están todas conectadas, y también en Venezuela y también en Colombia. Así que el mundo es uno y, y hay que empezar a escribirlo como tal. Pero lo que pasó con Filipinas es muy interesante. ¿Cómo ocurrieron las cosas? ¿Cómo fue ese primer incidente? Duterte viaja a Hong Kong, y ahí, al llegar a Hong Kong, la gente de inmigración descubre que hay una orden de arresto contra él emitida con la Corte Penal Internacional hace unos pocos días, que estaba secreta. Interpol la comunica y en Hong Kong deciden no arrestarlo, pero enviarlo de vuelta a Filipinas. Y en Filipinas, el presidente Marcos decide que, así como viene, se vaya para La Haya, porque la ley de la Corte Penal Internacional no exige extradición, no hay juicio de extradición, basta, lo puede entregar. Acaba de llegar a La Haya, quedará, digamos, bajo jurisdicción para el inicio del proceso en un centro de detención de la CPI, que tiene unas características pues especiales y no puede ser considerado estrictamente como una prisión, pero por supuesto privado de la libertad. Y entonces será muy interesante quizá escuchar un mensaje que envió tan pronto estuvo en territorio pues, de los Países Bajos, la sede de la Corte Penal Internacional. Una declaración que desconcierta un poco porque parece asumir una responsabilidad de entrada. Escuchémoslo. Y le he estado diciendo a la policía, al ejército, que era mi trabajo y que yo soy responsable. Así que esto es todo. Sea lo que haya ocurrido en el pasado, yo soy quien dirigió nuestras fuerzas del orden y en el ejército. Dije que los protegeré y seré responsable de todo esto. Este será un proceso legal largo, pero les digo que continuaré sirviendo al país y que así sea. Era mi trabajo y era mi responsabilidad. Él obviamente ha insistido largamente en que no pedirá disculpas, no siente que ha hecho nada malo, pero sí está asumiendo de entrada una responsabilidad. Eso, ¿cómo ubica el juicio de antemano, señor Moreno? Bueno, por ahora son solamente declaraciones periodísticas. Vamos a ver qué dice frente a los cargos. Así es. A él le están presentando ahora homicidios específicos que son parte de un crimen de lesa humanidad
se lo acusa a él porque él, como alcalde de la ciudad de Davao, armó unos escuadrones de la muerte, luego manejó a la policía y mataban directamente a los que consideraban involucrados en las drogas. Y luego, como presidente, él se llevó al sistema nacional a los policías de Davao y hizo lo mismo a nivel masivo. Entonces, seguramente él es responsable. Hay que ver si él lo reconoce frente a los jueces, porque eso, el costo es distinto. Claro, definitivamente este es como reabre los temas de encarcelamiento o de seguimiento a las grandes líderes mundiales, porque ahora tenemos pues a Putin y tenemos a Netanyahu, como usted decía al principio, todos unidos ahora, los crímenes de Gaza, Maduro en nuestro propio territorio. ¿Cómo se relacionan? Bueno, me parece que estamos en un mundo, a mí me parece que el mundo está viviendo, por un lado, el viejo mundo, que es un mundo que usa la guerra y la violencia para manejar conflictos, y eso lo vemos en Ucrania, lo vemos en Siria, y un mundo nuevo que usa la justicia para manejar conflictos, y Colombia es el mejor ejemplo de eso. En el medio hay mezclas, ¿no? En Gaza hay guerra y hay justicia al mismo tiempo, en Ucrania hay guerra y justicia al mismo tiempo. Entonces, la paradoja es que justamente cuando la Corte Penal Internacional emite orden de arresto contra el presidente Putin, los senadores americanos lo aplauden y le apoyan fervientemente. Cuando hacen lo mismo para el primer ministro Netanyahu, en un caso muy obvio, porque a Netanyahu lo acusan de haber no permitido el acceso al agua a la población, no lo acusan de las muertes. Y en ese caso los senadores americanos se enfurecen y dicen que no se puede hacerlo a Netanyahu. Entonces, bueno, claro, la ley no puede elegir amigos o enemigos americanos, la ley es la ley. Entonces, la Corte Penal Internacional muestra eso. Es popular para Estados Unidos en el caso de Putin, impopular en el caso de Netanyahu y ahora hace Filipinas. Y China no está muy contenta. China es mucho más sutil y delicada que Estados Unidos y manifestó su preocupación por la politización del juicio, pero no evitó que fuera, porque Duterte quería quedarse en China y no lo mandó de vuelta a Filipinas. Así que bueno, lo que estamos viendo es justamente un mundo en el que hay un conflicto entre la idea de matar o hacer juicios. Y esta es la diferencia, criminales o enemigos. Esa es la idea central. Justamente, Colombia pasó de considerar enemigos a considerarlos criminales. Y ese cambio fue fundamental. Y usted menciona un punto que es importante, que es el de la politización en torno a la Corte Penal Internacional, porque estamos en un momento, claro, de gran polarización política y, por tanto, pues muchos cuestionamientos a la CPI, cuestionamientos directos de Estados Unidos, del presidente Trump, en fin, quiero decir, cuando se cuestiona la legitimidad de la justicia internacional y de este instrumento tan valioso, digamos, y cuando los estados deciden, por ejemplo, retirarse del Estatuto de Roma para no acoger la jurisdicción, o directamente, por ejemplo, Israel, ¿cómo enfrenta la CPI este momento tan difícil en términos de politización? Siempre pasó eso, ahora es más agudo, pero justamente la Corte Penal Internacional tiene que estar acostumbrada a que la critiquen siempre, eso es así. Entonces, justamente, pero estamos en un mundo donde los estados tienen que entender que hay límites a lo que se puede hacer. No se puede matar gente, no se puede hambriar a una población en Gaza, no se puede invadir un país como Rusia, eso no puede pasar. ¿Cómo lo manejamos eso? Justamente a mí me parece lo que falta entender es que además de lo que le pasa a Duterte ahora, que es el caso individual, los estados tienen que aprender a manejar, utilizar la intervención de la Corte para llegar a acuerdos políticos. Justamente el caso Duterte es una señal para Putin y Netanyahu que están debilitados, que les conviene hacer un acuerdo. Entonces, los países que quieren hacer acuerdos en Gaza y en Ucrania pueden hacer un acuerdo que incluya que si el acuerdo se realiza, se suspende la investigación. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene la facultad de suspender investigaciones. Entonces, eso también hay que incluirlo en la cabeza. La Corte Penal Internacional es una herramienta para hacer la paz. Y los líderes políticos tienen que entender y ser más sutiles. Estamos en eso. Luis, a usted le tocó ser el primer fiscal. Es un hecho histórico que fuera un latinoamericano, un argentino, el que en el 2003 pues iniciara este proceso y el desarrollo de la Corte Penal Internacional aprobada pues en el 2002.
¿Cómo fueron esos primeros momentos? Dijéramos, ¿qué hace uno para armar este derecho internacional? Claro, el mandato de Naciones Unidas, como usted bien lo dice, pero ¿cómo arrancó? Bueno, fue muy divertido porque yo llegué, había 2 empleados, 6 pisos vacíos, 18 jueces esperando un caso. Y, y bueno, fue fascinante. Yo me fui con 300 empleados, 30 casos y la corte funcionando. Cuando yo tomé el cargo, yo estaba en esa época dando clases en Harvard y un amigo me dijo, Luis, la corte va a cerrar, Estados Unidos no lo va a permitir. Y eso no pasó. La corte funcionó, sigue funcionando y ya no, no se va a cerrar nunca ahora. La corte la van a criticar, la van a atacar, la van a apoyar, pero la corte no se va a cerrar. Es una adquisición de la humanidad, la corte. O sea que no, o sea que un Karim Khan o un momento que uno a veces piensa que la Corte está debilitada y que esto la reinforza con el emprisonamiento, pues poner en prisión a Rodrigo Duterte. ¿Es cierto o siempre ha estado la Corte a este alto nivel? Bueno, al principio los primeros casos fueron jefes de milicia en Congo y Uganda, pero porque había menos crímenes en mi época. En mi época había mucho menos crímenes, no había guerra entre estados. Estaba Irak, pero no era caso mío. Entonces, en mi época había crímenes mucho más concentrados en África. Ahora se fue expandiendo. Pero sí, cuando yo investigué, cuando pedí el arresto de Bashir, que fue el primer presidente en funciones que procesamos, bueno, sí, se armó un lío bárbaro. Pero bueno, así es la vida. Si sos fiscal, sabés que te vas a enfrentar a opiniones en contra. Porque la gente que te apoya no habla. La gente buena que quiere que hagas la justicia le parece que tiene que haberlo y ya está, y no habla. Hablan y se escuchan las voces de los que te critican. Así que es normal. Yo sabía que era normal. No me importaba. Libia y le tocó también Costa de Marfil, Gaddafi, ¿no? Claro, pero usted tiene razón, en la medida en que de pronto los juicios se centran en países como África, no son tan sensibles como, por ejemplo, si se enfocan en los países europeos o si de repente la orden de captura va contra Putin o contra Netanyahu. Entonces, digamos que cobra relevancia, pienso yo, y son sujetos a más cuestionamientos. Pero para preguntar un poco sobre esto, escuchemos lo que dijo el representante de Amnistía Internacional para Asia sobre el mensaje que da esta detención de Duterte, que ahora ha sido puesto bajo custodia de la Corte Penal Internacional, en términos de esos otros casos y de esos otros líderes. Escuchémoslo. Hay casos que se han presentado contra jefes de Estado. Hay acusaciones desde Vladimir Putin a varios líderes en África, Siria y Sudán. Pero este es un ejemplo de algo que hemos dicho, que la justicia llegará para la gente. No siempre, pero sucede. Y eso debería ser una advertencia para los líderes de todo el mundo que, incluso cuando piensan que están por encima de la ley y pueden escapar de la justicia, esta puede llegar para ellos de todos modos. Putin no ha viajado sino a aquellos países donde tiene certeza o no forman parte de la corte o tiene certeza de que no va a ser aprehendido. Lo propio con Netanyahu, se están cuidando, dijéramos, entienden que la corte tiene un peso, dijéramos, de mucha seriedad en la justicia internacional. Sí, y entre tanto, pues ahora la gran pregunta es, ¿podrían otras personas ser susceptibles de quedar, digamos, en manos de la corte cuando existen, digamos, tantos mecanismos para evadirla, ¿no? Estoy hablando de Nicolás Maduro. En este momento hay un proceso o una indagación en marcha. ¿Podría uno pensar en un escenario de esos a futuro? Pobre Karim Khan. Tiene demasiados casos y lo critican. Todos tienen tantas expectativas sobre él que todos lo critican. Pero la verdad que él fue eligiendo casos por gravedad y la verdad que Ucrania era muy grave. Gaza es más grave que Venezuela. Pero bueno, él tiene dicho que él va a ocuparse de Venezuela, yo le creo. Así que yo creo que hay que esperar que si él se animó con Putin, con Netanyahu, ¿por qué no se va a animar con Maduro? ¿No?
Sí, pero la pregunta es el hecho de que un exmandatario finalmente sea detenido y sea entregado a la CPI, porque las órdenes de captura pues son, digamos, proferidas, expedidas, pero de ahí a que se ejecuten, digamos, en el caso de Vladimir Putin, uno creería que va a ser muy difícil. territorio no. O del propio Netanyahu, pero digamos, puede uno pensar en un escenario en el que realmente un líder suramericano como Nicolás Maduro termine rindiendo cuentas ante la CPI? Bueno, yo creo que va a haber orden de arresto contra Maduro o contra algún general de él en un plazo no muy largo. ¿Cómo impacta eso? Dependerá de los políticos internacionales y nacionales. Justamente, ninguna policía de él, las policías son de los gobiernos, así que todo va a depender de cómo los gobiernos actúen. Pero volviendo al caso de América Latina, es muy importante, Luis Moreno le tocó todos los casos contra Colombia, que tal vez fue uno de los países que primero entramos en una investigación, y estuvimos muchos años en una investigación a militares, particularmente de nuestro ejército colombiano, por temas de paramilitarismo, y él mismo fue el que tuvo que conducir ese debate, ¿no? Una investigación que se cerró al final. Sí, correctamente. Y hemos tenido al fiscal Khan aquí en Colombia varias veces, como siguiendo de cerca el proceso colombiano. Si Luis Moreno nos escucha, quisiéramos preguntar sus opiniones sobre Colombia. Colombia fue mágica. Lo que hace Colombia es increíble. Igual tiene el problema del crimen organizado normal, que es un problema enorme y que no es solamente legal. Ahora, a mí me parece que hay varios problemas distintos. Tenemos el problema del crimen organizado, que es el más grave, el problema de las ELN, que no se desmovilizan, y encima los jueces de la JEP no están cumpliendo con su rol. El acuerdo que el presidente Santos y la FARC fue un acuerdo de que si ellos reconocían los hechos, se les aplicaba penas alternativas y no se investigaba más. Y ellos quieren reconocer los hechos, pero los jueces de la JEP, en lugar de cerrar los hechos que se conocen y hacer que los reconozcan, quieren investigar hechos nuevos. Y hay miles de hechos nuevos. Entonces van a estar toda su vida investigando eso y el caso nunca se va a cerrar. Y eso es muy grave porque no se cumple con lo pactado. Hubo mucha negociación, muchos años, muy compleja discusión, se llegó a un acuerdo, hay que cumplirlo, porque si no, nadie más va a firmar un acuerdo con Colombia, ¿no? Entonces me parece que es muy grave que los jueces de la JEP se estén equivocando y intenten investigar hechos que no hace falta investigar. Hay que exigir que la gente de la FARC reconozca lo que hizo y aplicar las penas alternativas. Ese es el modelo, ese es el plan, eso es lo que hay que hacer. Y ahí también podría uno decir un tema de politización, ¿usted lo ve así? No, no me parece que sea politización. Los jueces de la JEP son jueces, creen que ellos tienen que investigar hechos, algunos son representantes de gente aborigen, otros afrocolombianos, cada cual quiere representar su gente y cada cual tiene su visión. Entonces han hecho un laberinto con lo que era la ley de justicia y paz. Entonces me parece del acuerdo de paz. Entonces me parece claro que de los laberintos sale por arriba. O la JEP lo arregla o tiene que intervenir la Corte Constitucional. Pero es una pena que después de todos estos años no estemos cerrando el acuerdo tan difícil que se logró con la FARC. Que entonces no hay incentivos para ningún grupo después a firmar el acuerdo, porque no se cumple. Porque además toda investigación es susceptible de prolongarse eternamente. Quiero decir, la investigación de la Corte Penal Internacional sobre el conflicto palestino-israelí pues puede ser eterna, pero supongo que tendrán que restringirse a unos hechos concretos que son los que están investigando en este momento, que es lo ocurrido en Gaza en estos episodios y la responsabilidad de Netanyahu. Y lo que usted dice, fiscal Moreno, cerrar algunos episodios, llegar a algunos acuerdos con la contraparte. Cerrar todos los episodios, justamente. Sí. Lo que pasa es que es distinto que hacía un fiscal en la Corte Penal Internacional que elige casos. Los jueces de Colombia fueron elegidos para cerrar todo el proceso. Y se estableció un sistema bastante complicado, pero que básicamente es que se acumulen los hechos que se conocen, no se investiguen nuevos, que se acumulen los hechos que se conocen y se pregunta a la FARC si son responsables o no. Y si la FARC asumen responsabilidad y dan detalles, se los castiga con las penas alternativas que hay y se termina la historia. Claro, pero porque además
esto tiene una fecha, ¿no? Tiene unos años, no es eterna la JEP, como es la Corte Penal Internacional. Bueno, ese es el tema. Los jueces de la JEP lo están transformando en una forma de vida permanente. Los jueces provisionales van a estar 15 años, 20 años, no. Pero el problema no es lo que le pagan los jueces de la JEP, el problema básico es que no cumplen un específico mandato de un acuerdo de paz muy complicado, muy meritorio, que es un modelo, y en lugar de cerrarlo bien, están inventándose que van a investigar más hechos y nuevos hechos, y entonces no terminan nunca, porque claro, hay miles de hechos. De los militares, de la FARC, hay miles de hechos, pueden investigar toda la vida. Y eso no es el acuerdo. El acuerdo se hizo fue, junten todos los hechos, las FARC los reconocen y terminamos. Ese es el acuerdo. Claro. Quería que regresáramos un poco a Venezuela. ¿Cómo se formaliza el proceso con el presidente Maduro, con el régimen de Maduro, o sus generales, como usted decía? Eso, ¿qué le falta, dijéramos, para que se vuelva un caso de ser acusado formalmente por la CPI? Está la investigación en marcha. Si hay un orden de arresto, el tema es que hay que ver cómo se maneja en la propia Venezuela, ¿no? Venezuela es un régimen que se convirtió en dictadura porque las elecciones últimas fueron robadas, ¿no? La presidenta elegida, el presidente elegido no es Maduro, así que Maduro ha perdido su legitimidad. Y me parece que es un régimen que se va a resquebrajar. La gente cree que estos regímenes son muy duros. No. Yo me acuerdo siempre, yo fui a la Unión Europea y el responsable de la Unión Europea estaba muy asustado porque Gaddafi era muy fuerte. No lo podemos derrotar. Al día siguiente se rindió. Al día siguiente se rindieron las tropas que lo rodeaban a Gaddafi. Entonces, me parece que tenemos que entender que estos regímenes se resquebrajan y se caen. Y el arresto, una orden de arresto de la Corte Penal Internacional puede tener ese impacto en Venezuela. Pero eso va a generar nuevos problemas, porque se cae Maduro y quién lo reemplaza, cómo se reemplaza, quién gobierna, cómo se gobierna. Totalmente. Esos problemas no los resuelve la Corte, los resuelve otra gente, ¿no? Por eso es como Colombia. Colombia resolvió los paramilitares, y después resolvió la FARC, pero tiene la ELN, y después va a siempre tiene un problema nuevo, ¿no? Es así. Quería preguntarle precisamente por el tema de Estados Unidos, es decir, ¿qué papel juega o no juega, por no estar claro, impidiéndole la entrada de Karim Khan o toda la corte? Es decir, ningún funcionario puede llegar a los Estados Unidos. Pero es importante la defensa que trata de hacer Trump de su amigo Netanyahu, ¿o? No, bueno, Netanyahu tiene un problema, que por más que Trump sanciona al fiscal, la orden de arresto contra él sigue vigente. Entonces, o hay una investigación, hay formas de que se las levanten, pero no, que Trump insulte, critique, se enoje, no va a cambiar que Netanyahu está con orden de arresto. Y eso, él sabe que entonces tiene un problema serio. Muchas gracias por estos aportes, esta contribución. Y bueno, y esperamos tenerlo de vuelta muy pronto, porque muchos son los temas que nos quedan, sobre todo de Luis Moreno Campo. Su tarea en el año 85 no había ni corte penal y usted fue capaz de hacer lo que hizo, que es juzgar a los militares. Ustedes recordarán la famosa película en que él sale representado como un juez asistente, dijéramos, en el juicio a los militares, a las juntas militares de su país, y cómo el papel que él jugó para lograr encarcelar a estos militares. Tarea brava, ¿no, Margarita? De la dictadura argentina, sí, realmente admirable. Muchas gracias. Fíjate que la película genera que la gente no sentir eso. Por eso, esto que hacemos de entender y discutir lo que está pasando con los jueces y fiscales es fundamental. La gente tiene que entender. Les agradezco el llamado. Hasta luego. Muchas gracias a usted por acompañarnos. Muchas gracias por su tiempo, señor Moreno, y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Nuestra cita próxima será el viernes que viene a las 8 de la noche con más temas de la agenda internacional en Perspectiva Mundial. Acompáñenos, gracias.